Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y armonía. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu sueño es una oración y es un canto de la vida. Tu sueño es una oración y es un canto de la vida. Y cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Hablar acerca de la historia y el desarrollo de las bandas en Colombia es complejo, pero a manera de resumen, digamos que conocemos el formato banda como una agrupación musical constituida fundamentalmente por secciones de instrumentos de viento, es decir, instrumentos melódicos, ¿no? Ahí hay una gama, una serie de objetos sonoros, hablamos de trompetas, trombones, tubas, clarinetes, o sea, maderas, metales, en fin. Esos instrumentos, la historia nos recuerda que nos llegaron al Nuevo Mundo desde el viejo continente, es decir, de Europa. Y obviamente pues los cultores de siglos atrás tomaron esos instrumentos pues, para hacer música, complementado con otra familia que son los instrumentos de percusión. ¿De qué estamos hablando? Pues de bombos, platillos, redoblantes, etc., ¿no? Las bandas en Colombia básicamente se dan a partir de un programa nacional de bandas, por así decirlo, que hubo a principios del siglo XX sobre la presidencia de Rafael Reyes, que es que lanza como este programa nacional de bandas, que básicamente eran unas bandas de carácter militar. O sea, las bandas de viento, su origen, su génesis es básicamente la banda militar. Es muy lindo porque es un proceso que viene, se cree que desde las bandas militares de los turcos, ¿sí? Influyen directamente sobre los procesos musicales que se dan en Europa. Entonces fíjate que la banda de vientos como banda militar turca ya genera de alguna forma un formato específico, un conjunto instrumental específico. Pero también hay que decir que paralelo a la banda militar se da formato de instrumento de viento presente dentro de la orquesta sinfónica. Entonces, claro, la orquesta sinfónica no podía estar en pleno todo el tiempo tocando, entonces a veces tenía arreglos especiales de las obras que tocaban con el ensamble completo para ir a esos eventos en los que no podía estar la orquesta completa. O sea, estamos hablando de que ya esto se daba en la época de Mozart, en la época de Haydn, ¿sí? Pero definitivamente el formato de banda militar es el que marca lo que nosotros conocemos ahora como la gran banda de vientos. Empiezan a, de alguna manera, darse unos procesos bandísticos militares en diferentes partes del país. Entonces, la idea era que con este plan se pudiera abarcar estos territorios con bandas militares. En Boyacá se dan bandas de este corte militar precisamente para esta época. Desde los años de la época de la conquista y de la colonia, pues aquí siempre ha habido manifestaciones sonoras, musicales. Hay textos que nos hablan de instrumentos que llamamos rústicos, como la gaita, tambores. Y entonces, bueno, eran manifestaciones que hoy llamamos músicas ancestrales, campesinas. Pero lo que había en Colombia, pues hace 500 años, era música de la tierra, de las influencias aborígenes. Entonces, la música en Colombia, pues, tiene un desarrollo gracias a las influencias europeas, aborígenes, bueno, de todas las culturas del mundo. En el jazz, esa música nos llegó de Estados Unidos y entró fue por Cartagena de Indias. Esos instrumentos fueron importados a principios de los años 20 del siglo anterior. Banjo, saxofones, trombones, trompetas, etcétera, y drums, o sea, la batería ya existía. Entonces conformaron pequeñas agrupaciones, pero que no tocaban jazz, sino que acuñaron el término jazz band para referirse a una agrupación. Entonces esa es como la matriz de las orquestas tropicales en Colombia, pero eso también tiene que ver con las bandas que hoy estamos observando. Lo que hoy tenemos en las bandas en Colombia se le debe un poco también a la influencia norteamericana.
del Caribe y de Cuba, porque aquí vemos las bandas incluyen tumbadoras, eso casi no se veía, eso no son instrumentos tipo sinfónicos. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar hoy en día que las orquestas sinfónicas de Colombia, sinfónicas, académicas, ya hacen conciertos en cualquier lado. Eso no se veía antes, eran espacios cerrados, auditorios, pero hoy en día vemos en Bogotá, en un parque, la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Filarmónica, tocando, acompañando a intérpretes de currulao, de cumbia, de bambuco, de carranga, de todos los géneros. Entonces esto ha cambiado mucho. Colombia tiene actualmente, pues gracias al Plan Nacional de Música para la Convivencia, hace tal vez 20 años atrás, un movimiento bandístico muy fuerte en la mayoría de las regiones, sobre todo pues acá en región andina, en Caldas, Antioquia, en todos los rincones del país. Entonces, en eso pues ya Colombia es una potencia, más que inclusive que orquesta sinfónica. Por ejemplo, en el concurso nacional de bandas en Paipa, bandas que estamos viendo en los últimos años, sobre todo yo quiero resaltar el municipio de Paipa en Boyacá, porque le está dando una lección de paz, de sana convivencia, de alegría a Colombia. Ha habido una transformación. Anteriormente no contemplaban pues el canto vocal, instrumentos inclusive de cuerda, cualquier cantidad de instrumentos que hoy en día pues ya hacen parte de las bandas en Colombia. Un proceso y de un diálogo, de una concertación que se da entre varios actores importantes, tanto de Europa como de Estados Unidos, que se sientan y empiezan a ver cómo funciona acústicamente la cuestión y cómo es la mejor manera de encontrar un estándar dentro del formato. Lo que estamos viendo hoy en día pues es un movimiento bandístico incluyente, donde vamos a encontrar jóvenes con formación académica, porque anteriormente pues estas bandas eran muy discriminadas, pero ya esto cambió, el nivel es altísimo. Estamos viendo ya que los músicos, los cultores de esta tradición pues tienen formación académica, ¿no? Ya maestros que se dedican a la ejecución técnica de la instrucción, de impartir formación técnica, interpretativa, etcétera, y el ensamble. Entonces es un semillero, hay una tradición, y felicito a Paipa porque, bueno, pues esta es la música del país y el nivel ha subido muchísimo. Entonces estamos viendo pues una diversidad de estilos, de géneros, de propuestas. Hay también creatividad y, bueno, interesante porque resalta la cultura colombiana. La primera banda que hubo en Paipa fue la del maestro Teófilo Becerra Medina. Él vino a dirigir la banda y entre ellos pues estaba mi padre Juan, mi abuelito, como músico de él. Muchos aprendieron la música con el maestro Teófilo, como don Cipriano Cusgüen, como don Agapito Becerra, don José del Carmen Suárez. Pertenecieron a esa banda y aprendieron con el maestro Teófilo la música. Entonces él a cualquier momento resolvió irse de Paipa, entonces quedó reemplazándolo mi abuelo Juan de la Cruz Abella Huesa. En 1954 pasa mi padre Miguel Ángel Abella Granados. El 7 de septiembre de 1968 él falleció. Hasta ahí prácticamente hubo banda. Después ya con la cuestión de los concursos de bandas de música, vino el señor Eduardo Chávez y formó una banda con los poquitos músicos que había dejado mi papá, porque él también hizo escuela. De la escuela de mi padre está el señor Gilberto Avendaño, Miguel Ángel Avendaño, Miguel Pedraza, Carlos González, José del Carmen Suárez Jr., Gregorio Torres Abella, mi hermano Miguel Ángel Abella Castro, y al señor Chávez formó una banda, pero traía músicos de todo el departamento y formaba la banda pues porque Paipa se había quedado sin banda. Empecé en el año 1958. Mi papá sabía que, pues digamos, yo tenía bastante como afición a la música y tal, y él llegó y me dijo que había hablado con
con el maestro Miguel Ángel Abella, que iba a formar un grupo musical, o sea, formar una escuela para aprender música, en el que me propuso. Mi papá me dijo, ¿usted quiere entrar? Y le dije, claro papá, yo entro. Y yo me vine y me matriculé donde él y empecé. En 1958 empezamos como unos 12, 15 muchachos. Ahí duramos aproximadamente un año aprendiendo, pues digamos, preparándonos musicalmente, porque es que la música, como todo el mundo lo sabemos, es un idioma que está representado por signos. La música se interpreta y se lee por intermedio de signos. Entonces salimos 12 o 14 jóvenes, todos jóvenes, hombres, no mujeres, simplemente hombres. Éramos unos muchachos, unos pelados. Y después de eso ya fueron ellos saliendo, unos y otros, entonces ya quedó la banda. Ya se formó la banda de Paipa. En el primer concurso departamental, nosotros participamos, ya dirigiendo la Eduardo Chávez, participamos desde el departamental, que el departamental nació en 1972, ¿sí? Fue cuando fue el primer departamental. La primera presentación que se hizo fueron 5 bandas, la banda de Vitama, la banda de Guavita, la banda de Chinavita, la banda de Corrales y la banda de Paipa. Eran 5 bandas, empezaron. Ya después de eso, todo ya lo crearon y ya se creció el concurso a llegar a ser nacional. Yo tuve, pues, digamos, el gusto de participar en esos concursos desde el año 1972. Yo la dirigí hasta 1995 y fue cuando nombraron al maestro Miguel Ángel Duarte para que formara la famosa sinfónica que tenemos hoy en día en Paipa. 50 alumnos, entre niñas y niños, y formó la famosa Sinfónica Juvenil de Paipa. Vino el maestro Miguel Duarte, duró como 3 años, que fue un gran maestro. Él se educó en Europa, un gran músico, un gran maestro, dictando solo teórica y solfeo. Entonces, él cómo hizo para justificar su sueldo que le pagaba el municipio. No habían instrumentos, porque los instrumentos de las bandas anteriores eran de los músicos. Entonces ellos, al acabarse la banda, cuando mi papá murió, ellos se fueron, emigraron para otras bandas y llevaron sus instrumentos. Entonces instrumentos no quedaron. Entonces el maestro Miguel justificó su sueldo ¿cómo? Presentando conciertos de violín, de cuerdas y los coros a capela, que fue una maravilla. Y cualquier día tuvo la feliz idea el ingeniero Jorge Herrera, cuando le sobraba plata a Corbandas, de comprar los instrumentos, y organizaron la banda. El maestro Miguel, al mes y medio de haber comprado los instrumentos, se presentaron en el concurso departamental en Vargas y ocuparon el 2º lugar en Vargas, pero estaban tan bien preparados, que les fue divinamente. Año y medio más o menos duró con la banda, y hasta la muerte de él, el 24 de diciembre, y sorpresa grande cuando el doctor Rodolfo de Jesús Díaz envió al ingeniero Jorge Herrera con el decreto de honores para el maestro Miguel y el contrato donde quedaba como director su hijo Ciro Enrique Duarte Rubiano. La edad de Ciro tendría 16 años cuando fue director de la banda de Paipa. A donde iba la banda de Paipa ocupaban el primer puesto. En diferentes departamentos ocuparon el primer puesto. Excelente. Para mí, el concurso nacional de bandas día por día se ha, como digo, perfeccionado más, ha habido mucha más calidad, porque la calidad que hay, la técnica musical es algo admirable, porque al oír las presentaciones de esos grupos, que la banda fiestera, que la banda juveniles, que la banda de profesionales, la interpretación de ellos musical es algo admirable. Los que salen a oír y a apreciar lo que es en la concha acústica, cuando es la presentación de esas bandas, somos muy pocos los que llegamos y admiramos realmente
lo que es la calidad de la música, porque es una calidad de música la que tenemos hoy en día. Y tenemos ese orgullo tan grande que es la famosa sinfónica que tenemos aquí, que es un orgullo realmente. Para mí un gran maestro, Cristian Malagón. Que Cristian Malagón fue uno de los tipos que yo admiré como director de la sinfónica. Maestro, un maestrazo, porque ese tipo es, para mí, él sacó la banda, la tuvo y triunfó. ¿En dónde estuvo? En España. ¿En dónde no hizo? El muchacho, el mejor director en varias oportunidades aquí y en otras partes. Un director con todos los honores. Paipa debemos sentirnos orgullosos porque esa banda nos ha representado a nivel internacional y ha sido una maravilla. Mi madre tenía un restaurante aquí a una cuadra y yo, sin conocer las bandas, yo sabía que iba a pasar la banda de San Andrés por acá. Le decía, no, yo quiero tocar la trompeta como ese trompetista de la banda San Andrés. Entonces mi acercamiento con el concurso nacional de bandas, más allá desde lo académico, desde los logros y demás, pues ha sido de siempre, de niño. Entonces el concurso nacional de bandas de Paipa ya hace parte de mí también. Soy producto de ese concurso. Me inicio más o menos hacia el año 92, porque en ese momento el maestro Miguel Duarte, invitado por Corbandas, vino a realizar, digamos, el proceso de iniciación en la banda juvenil de Paipa y en la escuela de música. Y alguien me contó en el colegio, me contó en la casa, mi hermano Javier, y él me dijo, tome 5.000 pesos que vale la inscripción en la escuela de música. Y así como estaba andrajoso, sudado, así me fui para la escuela de música. Me recibió la inscripción el maestro Miguel Duarte. Él mismo me dijo que yo iba para trompeta y desde ahí pues empezó mi aprendizaje, digamos, formal. Ese acercamiento primario se hizo desde mis padres, desde mi familia, desde mis hermanos, que pienso yo que es el más importante para cualquier músico. Tener la sensibilidad de tener el gusto natural por algo, se ejerció desde la casa, pero mi formación académica empezó con el maestro Miguel Duarte Figueroa en la Escuela de Música del municipio de Paipa. Tuve mi primera participación en el Festival Departamental de Bandas en Pantano de Vargas. Casi me desmayo, pero fue, digamos, esa primera presentación fue un recuerdo bellísimo. Me sentí diferente y eso pues siempre marca la vida de uno. Es determinante la formación que tuvimos inicial en la Escuela de Música de Paipa. El maestro Miguel Duarte Figueroa se nos fue estando de director de la banda y su hijo Miguel Duarte Figueroa tomó la dirección de la banda, él siendo muy joven, pero muy académico. Eso fue determinante para todos nosotros, para todos, porque él nos enseñó que la música se estudiaba, que la música no era un simple hobby ni era quizá un aprendizaje autodidacta o quizá empírico. Él dijo, no, la música hay que ir a la universidad a estudiarla. Componentes, vitales para la formación, la construcción de uno como profesional. Yo he sido trompetista, siempre. Y un día que el director de la banda de Paipa no pudo llegar al ensayo. Yo venía de Bogotá a hacer algunos talleres, entonces no llegó al ensayo y yo era como el músico más adelantado. Y los chicos me dijeron, no, pues dirígenos hoy, pero yo no sabía qué era el ejercicio de mover las manos, de pararme frente a un grupo de esa manera. Lo hice, recuerdo que era con la obra Patas Dilo. Es bellísimo, es un pasillo y yo solamente movía las manos, pero yo no sabía qué estaba haciendo. Pero ahí en ese momento fue que empecé a indagar y dije, esto es muy bonito, esto es muy bonito. Y el director no fue contratado, él se fue, quedó la banda desamparada y en ese momento estaba el secretario de Cultura, el maestro Ricardo Bautista, como en el año 2002 quizá, y me dijo, ayúdenos con la banda mientras tanto. Y sin querer dirigí un concurso departamental y un concurso nacional. Y ahí dije, no, me encanta esto. Y empezó, digamos, como ese proceso ya de estudio serio de la dirección, más o menos desde el año 2002 hacia acá. O sea, yo puedo decir que hace 20 años que estoy
tratando de aprender y desaprender. Yo prácticamente llevo participando en el concurso nacional de bandas desde el año 2002, casi que todos los años, o sea, casi que 20 años seguidos. Pero como director de la banda especial de Paipa como tal, ya en posición desde el 2006. Y hemos sido varias veces campeones en la categoría infantil, en la categoría juvenil, en la categoría especial. El concurso nacional ha sido, digamos, la columna vertebral del gusto de nosotros por las bandas, específicamente por las bandas, más que por la música. Creo que desde el año 1940, 1945 empezó a construirse una dinámica de formación de banda en Paipa, y digamos la historia reciente que contamos nosotros fue desde 1990, que fue la que ya instituyó como escuela de música el maestro Miguel Duarte. Pero si ustedes reconocen que toda esta, digamos, los antiguos músicos como Gilberto Avendaño, ellos se formaron en la primera banda que hizo los maestros Becerra, que vinieron aquí a Paipa a hacer ese proceso. Es un ejercicio pedagógico que ha hecho una organización sin ánimo de lucro, sin músicos, porque no tiene músicos en su organización, que incluso creo que ni siquiera ellos dimensionaron hasta dónde iban a llegar. Hoy en día, y gracias a ese certamen, existe un Plan Nacional de Música para la Convivencia. Muchas de las bases de ese Plan Especial de la Música para la Convivencia se constituyó de acuerdo al movimiento que el Concurso Nacional de Bandas de manera indirecta hizo en todo el territorio nacional. Porque las bandas, al querer venir a participar a Paipa, pues estructuraron programas de formación artística en bandas. El Concurso Nacional de Bandas de Paipa es un proceso de transformación social a través de la música. Año por año eso está superándose y está bien. El Concurso Nacional de Bandas es una maravilla. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré.